Bienvenido. ¿Cómo estás? Qué bueno es estar juntos una vez más para poder estudiar la Biblia. Estamos analizando cada semana las preciosas enseñanzas de Jesús. Yo estoy muy feliz de saber que allí al otro lado de esa pantalla hay una persona que tiene una disposición para aprender. Y el Espíritu Santo ya está trabajando en tu corazón. Y cada semana tú estás aprendiendo cosas que probablemente nunca escuchaste, porque hay mensajes que no son populares. Hay mensajes que no les gusta escuchar a las personas. Sin embargo, el Espíritu Santo permite que tú puedas ver un programa como este para que puedas comprender toda la verdad. Hoy tengo en mis manos un curso que es totalmente gratis si tú lo solicitas en este momento. Envíanos un WhatsApp al más 5512-98-100-1460. Escríbenos tu nombre, tu país, solicitando el curso Enseñanzas de Jesús. Si vives en Sudamérica, te llegará totalmente gratis en físico. Fuera de Sudamérica, también continúa siendo gratis, pero en formato digital. ¿Estás listo para una jornada más? ¿Un capítulo más de la Palabra de Dios? Pues te felicito, ya estás con Biblia en mano, ¿verdad? Aquí estamos junto a amigos que estamos disfrutando juntos de esa temporada y ellos nos están acompañando. Y qué bueno es poder interactuar, conversar, aprender. Sus intervenciones, sus preguntas enriquecen nuestro programa. Gracias una vez más por aquel tiempo dedicado y hoy vamos a estudiar sobre una de las cosas más controversiales en el mundo cristiano. La ley fue un tema controversial. Hemos respondido muchas preguntas a la luz de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un punto de la ley, porque el apóstol Santiago dice: aquel que ofende en un punto se hace culpable de todos. Eso vimos en el programa anterior. Hoy vamos a ver que justamente hay un acerca del sábado. Se dice que el sábado es como un santuario en el templo o en el tiempo. Es un santuario en el tiempo. ¿Qué cosa es lo que Jesús enseñó acerca del día sábado? Amigos, existen dos instituciones que Dios creó en el Edén antes de la entrada del pecado. Dos. La primera de ellas es la familia. Génesis capítulo 2, versículo 18, Él los unió. Él los formó, Él los unió, Él los casó. Él los bendijo y Él les dijo: multiplicaos y fructificad y llenad la tierra. ¿Correcto? Entonces, el matrimonio tiene un diseño divino. ¿Y cuál es el ideal de Dios y el ideal eterno? Es que el matrimonio está compuesto por un Adán y una Eva, ¿correcto? Un varón y una mujer. Ese es el plan, ese es el diseño perfecto. Y la segunda institución creada en el Edén antes de la entrada del pecado es el sábado. El sábado Dios lo colocó en el jardín del Edén, tanto así que la semana, ¿cuántos días tiene? 7.
Y Él hizo una actividad para cada día. Y el séptimo día, Él lo separó. Hoy vamos a ver en la Biblia que dice que el sábado es santificado por Dios. Cuando alguien me dice, pastor, todos los días son iguales, yo le digo, depende en qué contexto. Todos los días sale el sol, todos los días hay luz, hay noche, correcto. Ahí todos los días son iguales. Pero si me dices de que todos los días son iguales, así que no importa el día que yo quiero, puedo adorar a Dios, es otro asunto. Entonces, para eso, yo debo colocar desde un comienzo un principio que debemos conocer. ¿Correcto? Escuchen aquí. Los cristianos adoramos a Dios los 7 días de la semana, las 24 horas del día. ¿Correcto? Uno no es cristiano un día, es cristiano todos los días. Muy bien. Sin embargo, hay un día que Dios separó para una exclusiva comunión, adoración, y ese día sí es el sábado. No es el día que yo quiero. No, pastor, Dios es tan bueno, Dios es amor. Yo trabajo este día, pero puedo darle otro. Finalmente es igual. Correcto. Si tú crees así, entonces vayamos al ejemplo de Caín y Abel. Dios pidió una ofrenda. La ofrenda consistía en un cordero. ¿Dónde aprendieron eso? Adán y Eva lo aprendieron en el jardín del Edén. La ofrenda representaba ¿a quién? A Cristo. Ahora, Abel llevó un cordero y Caín, ¿qué cosa llevó? Los frutos de la tierra. Fíjense aquí lo que voy a decir. Caín dice que no llevó lo peor, llevó lo mejor. Es decir, él se esforzó por colocar lo mejor que él quería, no lo que Dios pedía. ¿Correcto? Lo que él quería. Y cuando fueron a presentar su ofrenda, dice, Dios miró con agrado la ofrenda ¿de quién? De Abel. Y es por eso que ocurre el primer homicidio, donde Caín mata a Abel. ¿Por qué? No, pero no importa, con tal que tú des lo mejor de ti, Dios va a aceptar todo lo que le das como tú quieres. No es lo que yo quiero, es lo que Dios pide. No está nuestro capricho primero, no está lo que yo pienso. Y hay muchas iglesias que colocan la tradición por encima de la Biblia. La Biblia tiene que ser presentada, la Biblia tiene que ser la base, el fundamento de todas tus creencias. Ahora fíjense una cosa, de las dos instituciones que Dios lo colocó en el Edén antes del pecado, esas dos instituciones son las más atacadas. El hogar es la institución hoy más atacada. El matrimonio es una institución atacada. El sábado es una institución atacada. ¿Por qué? Porque tanto la familia como el sábado fueron creados para ser bendición para el hombre. Y el diablo no quiere que el hombre tenga bendición. Hoy vamos a hablar sobre este fascinante tema. Nosotros tenemos que analizar si todas nuestras creencias tienen un sustento bíblico. Jesús contó una historia, recuerdan ahí en el Sermón del Monte, al concluir el Sermón del Monte, Jesús dice, habían dos hombres, uno construyó su casa sobre la roca y el otro construyó su casa sobre la arena. Aquel que construyó sobre la roca vinieron vientos, huracanes y estaba en la roca. Y aquel que se construyó la casa sobre la arena, entonces cayó. ¿Y qué cosa estaba diciendo Jesús? Aquel que escucha mi palabra y me obedece es aquel que está construyendo ¿sobre qué? Sobre la roca. Y aquel que solamente escucha a lo que dice el pastor, lo que dice la iglesia, lo que dice la organización, está construyendo sobre la arena. Entonces, ¿dónde están fundados tus creencias? ¿Lo que tú estás haciendo tiene un sustento bíblico?
¿Realmente tú puedes decir, eso es lo que Dios quiere? Hoy encuentro muchos líderes religiosos que están solamente entreteniendo a su iglesia. Ahí están haciendo disfrutar de shows, de milagros, de lenguas, de griterío, de una y otra cosa. Pero no hay Biblia, no hay palabra, no hay fundamento. Y cuando alguien le hace una pregunta, el pastor dice, seguramente estás escuchando a fulano de tal. Querido, ¿por qué no le dices, veamos lo que la Biblia dice? Hay líderes religiosos que les prohíben, cuidado con escuchar a otra religión. ¿A qué tienen miedo? ¿Acaso lo que ellos creen no está en la Biblia? Entonces, nosotros no tenemos miedo de poder conversar con cualquier persona, con cualquier denominación, porque sabemos que el fundamento de nuestras creencias no está en tradición. ¿En qué está? En la palabra de Dios. Entonces, el sábado, ¿dónde está colocado? En nuestras creencias, en nuestra experiencia, en nuestra relación con Dios. Vamos a hablar de eso. Vamos a hacer un repaso breve de las cosas que hemos venido hablando en el capítulo anterior sobre la ley de Dios. Entonces, una persona que está mirando el programa por primera vez y está viendo el programa del sábado, yo le recomiendo que pueda ver el capítulo anterior donde hablamos de la ley de Dios. Muchos aspectos importantes sobre la vigencia de la ley de Dios. Hoy estamos hablando de un punto de la ley, ¿correcto? ¿Cuál será la norma usada por Dios en el juicio? Santiago dice, cualquiera que guarde toda la ley y ofendiera en un punto se hace culpable de todos. El que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ya dijimos, la ley nos hace libres. Claro. ¿Quién es aquel que está en la cárcel? Aquel que desobedeció la ley. ¿O no es así? Entonces la ley o el pecado te esclaviza, la ley te liberta. La ley es un cerco protector. Cuando Dios dice no matarás, no te está diciendo no quites la vida al otro, sino también está protegiendo tu vida. Al otro también le está diciendo cuidado con tocar la vida de él. No matarás. Entonces es protección. Protección a la familia, a nuestras relaciones y es la demostración de nuestro amor para con Dios. Ahora, Santiago dice, aquel que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. ¿De qué ley está hablando? De la ley escrita por Dios. ¿Dónde está esa ley? En Éxodo capítulo 20. No es otra ley, esa ley está aquí descrita. Ahora, una de las cosas impresionantes es lo que dice Santiago. El que guarda toda, pero ofende en uno, se hace culpable de todos. Entonces, ¿cuántos mandamientos son? 10. ¿Cuántos tenemos que guardar? 10. No porque los mandamientos nos salvan, sino porque Dios escribe en nuestro corazón cuando somos salvos por su gracia. Entonces nosotros empezamos a observar de manera natural. Entonces aquí está una vez más el eslabón. Si tú rompes uno, ya no sirve para nada, ¿verdad? Es como tienes un collar. Imagínate, está roto uno, ya no sirve el collar. No sirve, no, si está roto un eslabón. En la matemática divina es 10 menos 1, 0. Para nosotros es 10 menos 1, 9. Para Dios es 10 menos 1, 0. Ahora, ¿cómo Jesús engrandeció la ley? Algunos dicen, eso ya respondimos en el capítulo anterior, que Jesús vino a anular la ley. Jesús dijo en Mateo 5, 17 y 18, no penséis que vine para anular, sino para cumplir. Dijimos que en el griego hay una palabra que para traducir cumplir se traduciría engrandecer la ley, ¿correcto? Ampliar la ley. Entonces, Jesús no anuló, al contrario, Jesús amplió. ¿Quieren para hacerles un ejemplo? Que sea bíblico. Mateo 5, 21 y 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Dónde está escrito no matarás? En la ley, ¿verdad? El 6º mandamiento, no matarás. Muy bien. Miren lo que dice Jesús. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Está usando palabras para decir lo siguiente. Matar no significa
solamente asesinar. Las palabras pueden destruir. Entonces, aquí decía, no matarás. Viene Jesús y dice, ¿estás guardando la ley? Yo lo voy a ampliar. Ley no solamente es quitar la vida, también es hablar mal del otro. Entonces yo les pregunto, ¿Jesús anuló o engrandeció? Engrandeció. Entonces, ¿de dónde viene la absurda idea de que Jesús vino a anular la ley? Jesús la engrandeció. Ahora, cuando vamos a 1 de Juan 3:15, dice, aquel que odia a su hermano es un homicida. Imagínense, el odio nos hace homicidas. Vamos a otro texto. Miren lo que dice allí Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Dónde está no cometerás adulterio? Vamos a la Biblia entonces. Ahí Éxodo capítulo 20. Mírenme, esta es la ley. No está hablando de otra ley. La ley de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 14. ¿Qué cosa dice? No cometerás adulterio. ¿A qué está haciendo referencia Jesús? A su ley. Muy bien. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y Jesús dice, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Aquí la ley dice, no cometerás adulterio, ¿correcto? Entonces dice, no cometer adulterio es no irse con otra mujer. Cuando uno ya es casado, ¿no? Ya está casado, tiene una familia. Cometer adulterio es ser infiel, correcto. No cometerás adulterio. Bueno, ahí dice la ley. Jesús dice, bueno, eso dice la ley. Pero yo les voy a decir que no solamente es aquel que se va con otra mujer, sino aquel que codicia en su corazón, ya, infringió la ley. Nuevamente les hago la pregunta, ¿Jesús anuló la ley o engrandeció la ley? Le engrandeció. Que no se nos pase por aquí en el momento que la ley de Dios fue abolida. En el Nuevo Testamento estamos en el Nuevo Pacto. Ya vimos qué significa el Nuevo Pacto. Ahora la gracia no anula la ley porque la ley presenta principios éticos y morales del cristiano. ¿Correcto? Somos salvos por gracia y la obediencia es consecuencia de la salvación. Ahora, ¿cuántos son los mandamientos de Dios? Deuteronomio capítulo 4, Él os anunció su pacto, el cual os mandó para poner por obra. Y allí dice, 10 mandamientos que los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Cuántos son los mandamientos? 10. ¿Correcto? No son 9, son 10. Muy bien. ¿Qué dijo Jesús acerca del 4.º mandamiento de la ley? Vamos a Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28. Dice así, también les dijo, hay algunas versiones que dice el día de reposo, solo que encima de la palabra reposo hay un asterisco. Y ese asterisco te lleva ¿a dónde? A pie de página. Ahí al último aparece el asterisco. Y ese asterisco dice, aquí equivale a sábado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué dice? También les dijo, el día de reposo. ¿Qué es día de reposo? Sábado. El día sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Presten atención a lo que dice Jesús. Si el sábado hubiese sido solo para los judíos, entonces Jesús hubiese dicho, el sábado fue hecho por causa de los judíos. No dice judíos. ¿Qué dice? Hombre. Y la referencia hombre en la Biblia es humanidad. Ahí Jesús dice, el sábado fue hecho para la humanidad. Ah, no, pastor, el sábado fue para el judío. No dice para el judío, porque en el jardín del Edén no existían judíos. ¿Los judíos de dónde vienen? De la tribu de Judá. Y para llegar a la tribu de Judá ha tenido que pasar el diluvio, Noé, ha tenido que pasar Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tiene 12 hijos.
De los 12 hijos, un día Dios los liberta, los lleva a la tierra de Canaán, luego se dividen en 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, de ahí van siendo conquistados, finalmente queda una sola, la tribu de Judá, ellos son los judíos. Entonces cuando alguien dice, es para los judíos, probablemente esté pensando que los judíos existieron desde el Edén. Por supuesto que no. Los judíos aparecen tiempo después. Pero el sábado ya estaba establecido desde el jardín del Edén. Vamos a Génesis capítulo 2. Miren, Génesis capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Qué cosa es lo que dice Dios? Fueron acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó la obra que hizo. ¿Qué hizo entonces? Reposó el séptimo día. Les pregunto, ¿Dios estaba cansado? ¿Él necesitaba reposar? No. ¿Por qué reposó? Para darnos ejemplo, para decirnos así tienen que hacerlo. ¿Y qué más dice? Y bendijo el día séptimo y lo santificó. La palabra santo es kadosh. Y la palabra kadosh significa separar. ¿Qué significa santo? Separado. Entonces dice, 7 días, yo, dice Dios, separo uno. ¿Quién lo separó? ¿Una iglesia? No. ¿Un líder? No. Dios. Dios separó de los 7, uno. Ah, pastor, 7, pero depende de dónde yo cuente, ¿no? Porque si cuento lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo es 7. ¿Es así? ¿Algunos dicen o no? Muy bien, dejemos que la Biblia nos responda. Vamos a Lucas capítulo 24. Vamos a Lucas entonces, capítulo 24. A ver, aquí voy a buscar el texto. ¿Puede leer, Edgar, por favor? Lucas 24, 24.1. 24.1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo los espías las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Muy bien. Ahí, ¿qué cosa dice? El primer día de la semana. Pero ahí no me dice qué día es, ¿verdad? Muy bien. Entonces, regresa un versículo antes. Capítulo 23, versículo 56. Sí. ¿Qué dice allí? Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Muy bien. ¿Y reposo aquí equivale? A sábado. Dice, descansaron conforme a qué? Al mandamiento. ¿A cuál mandamiento? A la ley de Dios. Y dice, pasado el día de reposo, ¿cuál es el día de reposo? Sábado. Viene el primer día de la semana. En la Biblia, ¿qué día es el primer día? Domingo. ¿Y cuál es el séptimo? Sábado. Entonces no hay confusión porque la Biblia nos muestra. ¿Correcto? Ahora, amigos, Dios los separó, no es que los separó el hombre. Dios lo bendijo, Dios lo santificó. Entonces, el sábado es como un símbolo de alianza entre Dios y su pueblo. Existió desde antes de la existencia de los judíos y es un día separado por Dios. Un día Juan estaba allá en la isla de Patmos y dice, yo estaba en el día del Señor. Y algunos dicen, aquí Juan está hablando de que estaba en el día domingo. ¿De dónde sacaron eso? Número 1, Juan fue discípulo de Jesús. Y la costumbre de Jesús era guardar el sábado. ¿Correcto? Ahora, el domingo todavía ni siquiera había aparecido como día de reposo en el primer siglo. Aparece en los siguientes siglos. En el primer siglo todos entendían que día del Señor era el sábado. Además, fíjense, Isaías 58. Vamos a Isaías capítulo 58, versículo 13 y versículo 14. Miren, Isaías 58, 13 dice, si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿Cómo lo llama el sábado? Mi día. Entonces, cuando la Biblia habla del día del Señor, ¿a qué día Dios llama mío?
al sábado. Ah, no, pastor, pero está en el Antiguo Testamento. Entonces vamos al Nuevo. Marcos 2:28, ¿qué cosa dice? El sábado fue hecho por causa del hombre, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Cuál es el día del Señor en el Nuevo Testamento? El sábado. Amigos, en toda la Biblia hay más de 104 versículos que hablan del sábado como día del Señor. 8 textos que hablan del domingo como primer día de la semana, pero nunca como día del Señor. Entonces, esto es Biblia, no es tradición. Antiguo y Nuevo Testamento tienen una coherencia impresionante. Ahora, el sábado fue observado en el Nuevo Testamento. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, ya saben que hay un asterisco y abajo dice que equivale a sábado, entró en la sinagoga. ¿Quién está entrando aquí? Jesús, conforme a su costumbre. Yo les hago una pregunta, ¿qué es costumbre? Es un hábito, ¿correcto? No es algo ocasional. Conforme a su costumbre, entró a la sinagoga y se levantó a leer. ¿Quién? Jesús. ¿Qué día iba? Sábado. ¿Y qué dice el libro de Primera de Pedro? Nosotros tenemos que seguir las huellas ¿de quién? De Jesús. Les cuento algo rapidito. Alguien escribió lo siguiente. Si un día Dios aparece y me dice, ¿por qué guardaste el sábado? Yo le respondo, porque está en tu ley, está en la Biblia, porque tu madre lo guardó, porque tus discípulos lo guardaron, porque tú lo guardaste y porque no hay en la Biblia que yo tenga que guardar otro día. Entonces, si tú me preguntas por qué guardo, es porque yo seguí lo que me pediste. Pero si Jesús te pregunta, ¿y por qué guardaste el domingo? ¿Qué le vas a decir? Ah, no, es que así me enseñó el pastor. Ah, no, es que tú resucitaste el domingo y yo autoricé que por mi resurrección pueda ser guardado. Amigos, tenemos que ser conscientes de que nuestras prácticas y doctrinas estén basadas en la Biblia. Fabián. El día sábado es perfecto ante los ojos de Dios, pero hay personas que no son no tienen conocimientos del día sábado y son felices. Ellos dicen que yo me siento bien al trabajar el sábado. Tengo un día espectacular. ¿Por qué? Gracias. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Fabián nos hizo una pregunta antes de ir a esta breve pausa y ahora vamos a responder. ¿Por qué algunas personas dicen, yo no respeto el sábado y soy feliz? ¿Verdad? Eso era tu pregunta. Querido Fabián, el ser humano cuando vive lejos de Dios piensa que encontró la felicidad. Piensa así. Y es más, muchas veces la desobediencia te causa un placer inmediato. ¿Sucede eso en la vida? Por supuesto. Pero el hecho de que tú digas, yo gano más, el hecho de que tú digas, yo lo paso bien, y no interesa si obedezco o no desobedezco, no significa que estoy haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios a veces no es el mensaje popular o aquello que todo el mundo le gusta hacer. Hacer la voluntad de Dios demanda de una relación estrecha con Dios y Él va cambiando mi modo de ver las cosas.
Felicidad para una persona puede ser porque tiene una entrada mayor trabajando en ese día, pero el dinero le da felicidad. Por supuesto que no. Entonces, una persona puede decir, yo soy feliz, por ejemplo, no sirviendo al Señor. Hay personas que piensan así y Satanás es tan astuto para poder entretener a las personas en diversión. Si el pecado fuera feo, ¿ustedes creen que Satanás tendría seguidores? Si el pecado no fuera bonito, agradable a la vista, ¿ustedes creen que el mundo seguiría a Satanás? No. Satanás siempre va a colocar algo que a ti te plazca, algo que a ti te entretenga, con tal de que desobedezcas a Dios. El fruto que Eva comió era bueno y agradable. Y Satanás le dice, mira, yo te voy a probar que si yo como, yo no muero. Comió, ¿ya ves? Yo que soy serpiente hablo. Tú que eres persona y hablas, vas a ser Dios. Le convenció, porque Satanás es así. Con tal de que te rebeles contra Dios, incluso te va a probar. Por eso, no todas las bendiciones que recibimos en la vida son de Dios. Por ahí hay personas que dicen, yo soy cristiano, pastor, y el otro parece que es más feliz y ni siquiera es cristiano. Tranquilo, que tu mayor riqueza y bendición sea que aquí te estás preparando para aquello glorioso que Dios tiene para ti. Amigos, Jesús guardó el día sábado. Lucas 4:31 dice, descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo o días sábados. Entonces yo ya les expliqué, Jesús no guardaba la ley porque era judío, ¿correcto? ¿Por qué guardaba la ley? Porque eran los mandamientos de Dios. Porque si Jesús hubiese sido un buen judío, nadie le hubiese criticado porque no seguía todas las tradiciones de los judíos. Ahí está la respuesta para el que dice, Jesús guardó porque fue judío. Entonces, si hubiese sido judío, ni nadie le hubiese criticado por no seguir todas las tradiciones. Hubiese hecho caso a todas las tradiciones de los judíos. Y Jesús no hizo eso. Además, fíjense una cosa. Jesús mismo declaró, vamos a Mateo capítulo 24, versículo 20. Amigos, aquí está la declaración de que después de la muerte de Jesús, el día sábado todavía continúa siendo vigente porque su ley es eterna. Dice 24:20 de Mateo 24. Dice así, versículo 20. Orad para que vuestra huida no sea en invierno, ¿qué más dice? Ni en sábado. Amigos, ¿de qué está hablando aquí Jesús? Jesús está hablando de la destrucción de Jerusalén. Y dice, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Cuándo ocurrió la destrucción de Jerusalén? En el año 70 después de Cristo. ¿Y Jesús cuándo murió? En el año 31. Eso significaba que aún después de la muerte de Jesús, el sábado seguiría vigente. Si no, Jesús hubiese dicho, bueno, como Jerusalén va a ser destruida en el año 70, yo muero en este año 31. Bueno, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en domingo. Si es que así dijera la Biblia, entonces con seguridad podemos creer que desde la cruz ya no existe más el sábado. Pero ahí, ¿qué cosa está diciendo Jesús? Que no sea ni en invierno ni en sábado, refiriéndose a ¿qué? A la destrucción de Jerusalén. Ocurrió muchos años después de la resurrección de Cristo. Pablo, ¿qué acostumbraba Pablo? Miren, Pablo fue a ellos, 3 días de sábado discutió con ellos, eso está en Hechos 17:2 y 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de sábado, persuadía a judíos y griegos. El día era día de la preparación, estaba para comenzar el día sábado. Eso está en el libro de Lucas, lo que nosotros hemos leído. Entonces, hay personas que dicen, bueno, yo respeto mucho a María. Yo respeto mucho a las personas y yo también respeto mucho a María. Pero yo no la venero, yo no la adoro, ¿correcto? La admiro por ser una mujer de fe, por poder traer al Salvador al mundo. Eso es correcto. Nosotros no somos irrespetuosos. Entonces hay personas que dicen, yo respeto a María. ¿Qué cosa dijo María cuando estaba en las bodas de Caná? Haced lo que Él os diga. Jesús. Entonces, ¿qué cosa dice Jesús? Guarda el sábado. Si tú respetas a María, escucha entonces a María.
María dijo, haced lo que Jesús dice. Además, María guardó el sábado. Ella guardó el sábado. ¿Qué tipo de respeto es entonces? Yo te respeto, pero no hago lo que tú haces. Eso ya no es un respeto. Ella incluso con las otras mujeres dice, observaron el sábado conforme al mandamiento. Amigos, además nosotros encontramos en Marcos 3, 2 al 5, si Jesús, hay algunas personas que dicen así, Jesús transgredió el sábado, ¿verdad? No, dice Jesús, hizo milagros, Él trabajó, Él recogió espigas, entonces ahí está, Él trabajó. Muy bien. Marcos 3, 2 al 5 dice, y les echaban para ver si en el día de reposo sanaría, a fin de acusarle. Dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio, y les dijo, ¿es lícito los sábados hacer el bien o el mal, salvar la vida o quitarla? Todos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él extendió y la mano fue restaurada. ¿Transgredió Jesús el sábado? No. Lo que pasa es que los judíos habían colocado más de 613 leyes. Ojo, ¿cuántos mandamientos dio Dios? 10. Pero ellos, para cuidar de cada mandamiento, se fueron al extremo del legalismo, de aferrarse a la ley y despreciar a Cristo. Eso es un peligro. Entonces ellos decían, para guardar el sábado, quien camina más de 1000 pasos, cometió pecado. El sábado, quien escupe para el suelo, cometió pecado porque está regando el suelo. ¿Hasta dónde va? Eso era tradición, colocado por encima de los mandamientos. Y Jesús dijo, ¿es lícito el sábado hacer el bien? Por supuesto. Entonces, el sábado es para adorar, para ir a la iglesia. No es para dormir, ¿verdad? Para que, hoy es día de reposo, yo voy a dormir todo el día. No, es para hacer obras de bien, es para visitar hospitales, visitar orfanatorios, para hacer obras de bien. El sábado Jesús nos enseñó a pasar con la familia y a pasar también con la familia espiritual. Entonces Jesús nos enseña cómo debe ser observado correctamente el sábado, Edgar. Pastor, entonces, ¿quién es el que da inicio al domingo como día de reposo? Gracias, Edgar, por tu pregunta. Ahora mismo te voy a responder. Si hasta aquí el día sábado era observado por Jesús, por los discípulos, por Pablo, aún después de la resurrección, ¿cómo apareció el domingo? En el primer siglo todos los cristianos guardaban el sábado. Pero ¿cómo aparece? Ahora mismo te explico en la siguiente diapositiva. ¿Te parece? Antes, el sábado fue un regalo que Dios dio para toda la humanidad. Y ese regalo, ¿saben por qué Dios lo dio? Jesús dijo así, el sábado es para beneficio del hombre.